las autoridades. Mi grupo, el cual está conformado por Jason Ojeda, Jocelyn Lema, John Peña, Cristian Yantalema, Dais Pacheco y mi persona, Daniela Calle, les vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la accesión, su definición, sus características y su clasificación, la cual iniciaría hablando sobre su definición. La accesión como tal es un modo de adquirir el dominio y un derecho real, por lo cual el propietario de una cosa hace suyo no solamente lo que ésta produce, sino también todo lo que se une o se incorpore a ella, ya sea por obra humana, por la naturaleza o por ambos medios a la vez. Claro, teniendo en cuenta que esto va seguido de lo accesorio a lo principal. Esto lo vemos detallado en el artículo 659 del Código Civil. Sin embargo, esta definición legal incorpora diferentes tipos adquisitivos específicos, como lo son la adquisición de frutos naturales y civiles, las diversas accesiones del suelo, que aquí tenemos lo que es el aluvión, la abulsión, también la accesión de una cosa mueble a otra, que aquí ya hablamos netamente sobre la adjunción, y por último, la accesión de un mueble a un inmueble, que esto se trata ya sobre las plantaciones, sobre la siembra, etc. Cada uno de estos puntos que le acabé de mencionar lo verá detallado más adelante. Sin embargo, el Código Civil ecuatoriano nos menciona que se llama fruto al producto que da algo, y estos son naturales y civiles. Naturales, como su nombre mismo lo indica, proviene de la naturaleza, como por ejemplo la leche. Esto está en el artículo 660. Y los civiles, en el artículo 663, nos dice que se llaman frutos civiles las pensiones, el arrendamiento, los impuestos, en fin. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. De acuerdo con lo anterior, se habla de dos fenómenos en la accesión. Primero, lo que produce la cosa y segundo, lo que se junta a ella. Respecto al segundo, el fenómeno, el Código Civil se refiere a las accesiones del suelo, de la accesión de una cosa mueble a otra y de la accesión de cosas muebles a inmuebles. Por otro lado, en términos jurídicos, la accesión es una forma de adquirir el dominio de la propiedad. Junto con la accesión, el dueño o el propietario de la cosa también aprueba lo que produce o lo que se le añade, ya sea naturalmente o por acción humana. Si tomamos el ejemplo de los bienes inmuebles, entonces la accesión significa la indivisibilidad de la propiedad, considerando como propiedad principal en relación con otra propiedad. Además, para adquirir el dominio por medio de la accesión, se deberá adelantar un proceso declarativo, según lo estipulado en el Código General de Procesos, con el fin de que el juez declare que dicha persona se convierte en el dueño de lo que produjo una cosa o de lo que se adhirió a ello, según sea el caso específico. Por consiguiente, tenemos lo que son las características de la accesión. Una de las características dice que debe existir un bien que figure como principal en el que se producen las cosas o a la que se adhiere. Como ejemplo tenemos la industria automotriz. El vehículo en sí mismo es el principal, es el producto final que se fabrica y se pone a disposición de los consumidores. Segundo, no existe ningún tipo de acuerdo ante los que se produzca la producción de la cosa o de la adhesión. Esto, como un ejemplo, tenemos lo que es la producción de pan en una panadería. Antes de la producción del pan, no se requiere un acuerdo formal con cada uno de los clientes para que ellos compren el pan, sino que la panadería simplemente produce el pan según la demanda esperada o histórica que lo coloca en la venta del público. Otra característica, solo puede aplicarse a cosas materiales. Es un modo originario también de adquirir los derechos reales, ya que nace in- sin ser, sin que ésta intervenga en personas algunas que la transfieran.
Como por ejemplo tenemos la propiedad inmobiliaria y de bien accesorio. Supongamos que alguien es propietario de una casa. Como propietario de la casa también se convierte en dueño de los bienes accesorios, que aquellos están vinculados en la casa mismo o que forman parte de la propiedad. Otro ejemplo sería la obra en forma secundaria, porque así el dueño original se hace dueño de lo accesorio del bien de su propiedad. Las características no se necesitan las intervenciones de la voluntad, a veces pueden ser involuntarias como resultado de un hecho de naturaleza, fruto, aluvión, etcétera, o puede ser artificial. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, mi vecino tiene un árbol, una mata de mango, y ese manguito se le cae a mi propiedad, y esa es una causa natural, así que eso viene a ser una excepción, ese mango viene a ser parte mía. Sigamos con las demás características. No pueden haber acuerdo de los dueños, esta unión debe ser un accidental o por voluntaria o por voluntad de uno solo de los dueños con ignorancia del otro. Se forma como un todo nuevo, homogéneo. Si se separan las cosas principales de la accesión, se sufre un detrimento. Las cosas que están juntas deben ser distintos al dueño, que las cosas accesorias sean nuevas, sin dueños anteriores, como los frutos de las cosas. Se debe indemnizar el dueño de las cosas accesorias, ya que esta cosa pasa al dominio del dueño de las cosas principal, pero este no debe tener un enriquecimiento sin causa, es gratuito. No, ya, listo. Bueno, entonces ya hecho ya todo lo de la característica y el concepto, pasamos a lo que es la clasificación de la accesión. Aquí podemos dividirlas en dos grandes grupos, las cuales son la accesión continua y la accesión discreta. Yo les voy a hablar sobre la accesión continua, la cual desemboca en mini grupos más, los cuales los voy a ir explicando con detalle. El primer grupo que tenemos ahora es el que es de inmueble a inmueble. Bueno, en este grupo de inmueble a inmueble pueden haber de dos tipos, el cual es la accesión industrial o artificial. Estas son edificaciones, plantaciones y siembras que se incorporan al suelo. Se presume que pertenecen al titular predial, salvo que se constituye un derecho real de superficie y la división de titularidad en un terreno. Esto lo podemos observar en los casos de las ciudadelas, las cuales las personas pueden tener la posesión de la propiedad, pero no pueden tener la posesión del terreno, el cual llega a ser de otro titular. Es aquí donde la accesión industrial o artificial no puede funcionar. Podemos también decir, ahora venimos con la accesión natural. Aquí viene la accesión natural, podemos decir lo que es el aluvión, que es el acrecimiento que se forma sucesiva e imperceptiblemente ante el ojo humano en las orillas de los ríos, arroyos, lagos y lagunas. Hay que dejar, obviamente, explícito que este crecimiento no es de forma grotesca, no es de forma violenta, es de forma un poco interrumpida, el cual las personas no lo pueden observar con antelación, sino que pasa poco a poco. Aquí viene y bueno, aquí tenemos su contraparte, también que es la abulsión. Este se presenta como un fenómeno natural, por el cual una porción de un terreno es arrancado de un predio y arrastrado a un predio inferior, el cual cuando toda esa porción de tierra llega en forma de arrastre de manera violenta, el predio inferior recibe la titularidad y recibe la accesión de esa porción de tierra arrancada de arriba. Ahora tenemos obviamente la formación de islas. Dice que son las islas que se forman en los lechos de los ríos o arroyos navegables o flotables, pertenecen al Estado. Esto según el artículo 613 del Código Civil. Bueno, mientras que las islas que crezcan fuera de este supuesto normativo llegan a ser propiedad de las personas que sean aledañas a ese predio, ¿no? Ahora seguimos con la siguiente, que viene de mueble a mueble. Bueno, esto es un poco ya más sencillo, es cuando se juntan dos cosas muebles que reciben su titularidad, que reciben su independencia,
su independencia jurídica y pueden subsistir de manera individual sin ningún problema. Podemos poner como ejemplo cuando alguien quiere poner una foto en un marco, el dueño de esa foto lo puede poner y el dueño del marco se la puede dar, pero cuando estos dos ya no quieran usar el uno del otro, el titular, o sea, el dueño de la foto puede retirarlo tranquilamente y el dueño del marco también, los dos teniendo su manera, su oficio y teniendo su razón, ¿no? Entonces seguimos de mueble a inmueble. Ahora aquí viene, en el caso, esto es un poco ya más complejo, ya que es en el caso de edificar con materiales ajenos en un terreno. ¿Cómo se procedería en estos casos? El dueño del suelo se hará dueño de los materiales también por el simple hecho de incorporarlos a la construcción, pero el dueño de los materiales que le prestó, que el dueño legítimo de los materiales no se puede quedar con las manos vacías. Es decir, que el dueño que usó esos materiales ajenos tiene que darle el justo precio por haber usado los materiales de dicho dueño y así las dos partes quedarían satisfechas. Muchas gracias. Ahora mi compañero Pacheco. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la acción discreta. La acción discreta es la que aparece como el resultado de un proceso de producción de la cosa principal. Es decir, es un movimiento que va de dentro a afuera. Esta clase de acción implica la incorporación de lo producido a la cosa productora. Por ello se denomina también acción por producción. Lo incorporado son los frutos, es decir, los productos o utilidades de la cosa o bien generada conforme a su destino económico y sin alteración de su sustancia. En definitiva, la accesión es una consecuencia de la propiedad, de la misma forma que los frutos son la consecuencia de las fuerzas internas o potencialidades de la cosa. La accesión que resulta de un proceso de producción a partir de la cosa principal. Lo incorporado son los frutos y la acción es la consecuencia de la propiedad. Un ejemplo que podemos dar son las crías de las vacas. Esa es una acción discreta porque la propiedad de nosotros es la vaca. Obviamente ya las crías, lo que se produce, vendría a ser de nuestra propiedad. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo el conocimiento que le logramos compartir. Abogado, autoridades, esperemos que este sea de su agrado. Muchas gracias.